necesidad de control. Ufa, nos han contado, Mayra. Gracias a Martín Romandía. Hay brujería en la mañanera, dice a través de YouTube, siempre pendiente. Adelante, Mayra. Ay, no, pero ve nomás, y yo deshaciéndome, pues no son las 2:30. Álvaro, qué pena, qué bárbaro, yo anunciando a la terapeuta. Y es que fíjate, ya me quiero ir, traigo hambre. Qué bárbaro, ando adelantando. El politólogo Álvaro Jiménez con nosotros. El INE publicó la convocatoria para la consulta de revocación de mandato que ya viene próximamente y hay quienes dicen, pues no voy a participar porque no voy a hacerle el juego al presidente. Y bueno, sabemos que es algo así como un acto publicitario, lo vemos muchos, pero tú tendrás una mejor opinión, Álvaro. Buenas tardes. Buenas tardes, Cintia, Daniel, saludo a todo el auditorio. Y fíjate que muy oportuno, además, presentarme como la terapeuta, Cintia, porque después de lo que les voy a platicar, pues yo creo que podemos hacer muchos corajes, ¿no? Ándale. Entonces, ahí, a los que hayan organizado el programa, muy buen timing, pues, ¿no? Nos acomodaron muy bien. Entonces, ya el INE pidió la publicación el día de ayer, sobre en el Diario Oficial de la Federación, las fechas y los medios de cómo va a realizarse la consulta popular de la revocación del mandato en todo México, ¿no? Yo creo que lo más importante que tenemos que estudiar, que tenemos que analizar, que tenemos que ver en esta convocatoria de la revocación del mandato es un aspecto técnico que tiene la revocación, y es que para ser vinculante, este es un término que los abogados lo utilizan mucho, pero es decir, cuando decimos que es vinculante, es que lo que ahí se vaya a votar tenga efectivamente una repercusión, un resultado, una consecuencia en la vida política nacional. Es decir, si la gente vota para quitar al presidente, decimos que algo es vinculante cuando efectivamente lo quitan, o para que siga en el cargo. Entonces, la consulta popular de la revocación del mandato necesita el 40% del padrón electoral para que sea vinculante. ¿Esto qué significa? Esto significa que son aproximadamente poco más de 36 millones de votos para que la consulta sea vinculante. Una cosa un aspecto que creo que va a dificultar mucho la participación y la movilización para el día de la consulta es que la fecha en la que se va a realizar no es un domingo, no va a ser el mismo domingo que se utilice para las elecciones a gobernadores de los estados. En este año hay varias elecciones estatales para elegir a gobernadores, ¿no? Es el caso de Aguascalientes, de Oaxaca, de Durango, de Hidalgo, de Quintana Roo, de Tamaulipas, etcétera. Entonces, que eso será el primer domingo de junio. La fecha que ya designó el INE y que está publicada en el Diario Oficial de la Federación va a ser el domingo 10 de abril, sí. Que coincide con la fiesta del Domingo de Ramos, por ponernos en sintonía, ¿no? Es cuando empieza la Semana Santa. Sí. Muchas personas a partir de ese día pues ya tienen la vacación, ¿no?, de la Semana Santa, pero bueno, entonces a lo que vamos es, se va a necesitar para que la consulta no sea un tiradero de dinero, porque va a ser muy cara, hablamos de cerca de 1,500 millones de pesos, para que la consulta no sea un tiradero de dinero, se va a necesitar mucha movilización y mucha participación de la gente. Repito, la cifra es cercana a los 36, 37 millones de electores. Entonces, hay muchas voces, hay mucha gente que dice, pues, que vayamos a participar para sacar o para dejar al presidente. Hay quienes dicen, no hay que participar para que no sea vinculante.
En fin, hay muchas maneras de evaluar, de hablar de este tema de la consulta, ¿no? Álvaro, y lo cierto es que si no hay participación, independientemente del resultado, ¿no? Que si no hay participación, pues va a demostrar poco músculo el presidente, ¿no? Y si hay mucha participación, es una manera, pienso yo, propagandística, ¿no? Sin duda. Es decir, todo tiene repercusiones. Si va mucha gente y vota a favor, si va poca gente y vota a favor, si van pocos y votan en contra o muchos votan en contra, todo tiene repercusiones políticas. Y yo lo que pienso, a ver, hay una cosa que quizás no se evalúa con frecuencia, y es que esta es la primera ocasión en la historia del México moderno y democrático que va a haber una revocación del mandato, al menos una consulta de revocación del mandato. Eso es un ejercicio nuevo, que no conocemos, que no estamos acostumbrados, que no, en fin, en el que no hemos participado los mexicanos. Entonces, yo sí creo que por cómo se han ido dando las cosas, las circunstancias que rodean a esta revocación del mandato, en casi todos los escenarios gana, no quiero decir López Obrador, pero sí gana la autoridad, gana el presidente que vaya a estar en turno. Por ejemplo, a mí me gustaría plantear, si mucha gente participa, que es a lo que seguramente el gobierno federal va a atender, es lo que están pronosticando, es lo que ellos están evaluando para que suceda, va a legitimar, es decir, le va a dar bonos, le va a dar puntos a favor, si lo ponemos en otro tenor de ideas, a la figura del presidente. Y quizás algunos temas de los que no se han atrevido por temor al descontento popular, a lo que piense la mayoría, como puede ser porque esto es algo que ya se ha dejado ver, la desaparición del INE, o por ejemplo, el dinero que se había quitado para los fideicomisos, el dinero que se había quitado, que se había utilizado en la construcción de los proyectos grandes de este gobierno, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, etcétera. Pues hay quienes piensan que si el presidente gozara todavía de más legitimación, se pudiera animar a utilizar el dinero de los afores, por ejemplo. En fin, son supuestos, pero que dan la impresión o dejan ver el interés del gobierno federal, ¿no? Eso por una parte. Oye, si en la revocación del mandato efectivamente participa poca gente y no se llega al 40%, pues simplemente habrá sido un ejercicio nuevo para evaluar al poder, pero habrá sido en todas sus letras un tiradero de dinero. Y es muy triste porque el país no está en las condiciones para estar tirando dinero, ¿no? Tenemos que estar muy pendientes del entorno mundial, ¿no? Y del entorno de México. Pensemos en Estados Unidos, hoy tienen un problema serio de inflación. El mismo México hoy tiene la inflación más grande en los últimos 20 años. Es decir, la situación mundial está compleja, no es sencilla. De manera que no pudiéramos nosotros tomar decisiones como si estuviéramos pues, fuera del mundo, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, también tenemos que estar muy al pendiente de que esta revocación de mandato pues no sea una tomadura de pelo. Vamos poniendo el ejemplo que ponen algunos grupos de interés político, mediático. Pienso, por poner un ejemplo, en Frena, que dicho sea de paso, hoy al líder fue ahí ventilado en la mañanera, ¿no? Y lo acabamos de ver. Exactamente. Que ellos apuestan a una movilización ciudadana para manifestar el hartazgo en el supuesto de que se consiguiera una votación vinculante con el voto en contra del presidente, es decir, que se le revoque el mandato por pérdida de confianza, que es como aparecerá en la boleta. En ese caso, yo pienso que también gana el presidente y también gana Morena, porque de que se vaya el presidente, a que se nombre otro presidente, a que gran parte de la decisión estaría en el Congreso.
Congreso, que hoy tiene mayoría, el grupo parlamentario de Morena. Entonces, en prácticamente todos los escenarios, yo veo que el presidente gana. ¿Qué es lo que yo personalmente voy a hacer? Y es lo que voy a animar a la gente que haga, pero respetando la conciencia de cada uno. Yo no voy a participar en la consulta, no tengo interés en participar en una simulación innecesaria, costosa, y que otra vez, en prácticamente todos los escenarios, beneficia al presidente y al partido en el poder. Pues muchos tienen pensado no participar porque no quieren ser parte de la simulación. Por acá Martín Romandía nos dice, ¿pero qué el INE no tiene la autoridad suficiente para detener esta consulta? Nos preguntan, no, pues el INE es la que está organizando, ¿no? Así es, sí, efectivamente el INE es el órgano que organiza a los ciudadanos para estar en las casillas, para la impresión de las boletas, para ubicar las casillas. Eso es lo que se ha comentado en los últimos días, es decir, las casillas por el tiempo y por el recurso que no le dieron al INE, eso también es muy importante decirlo, ¿no? Al INE para este ejercicio de presupuesto federal le redujeron el dinero. Entonces, lo que va a ocasionar esto es que la gente descubra o encuentre nuevas casillas, porque no hay la capacidad para tener todas las casillas como sucede, como hemos visto en las elecciones pasadas. Y es el pleito que traían entre el gobierno federal y el INE. Si bien el que aprueba el presupuesto es el Congreso, pues el Congreso tiene la mayoría de Morena y aceptó el presupuesto que envió el secretario de Hacienda. De manera que pues es un tema que quedó, es un pleito directamente entre Morena y el INE. Y es gravísimo porque el INE, de verdad, esto muchos crecimos ya con él, pero es algo a lo que no debemos acostumbrarnos, que nuestros vecinos sean los que cuenten los votos, los que firmen las actas. Eso es algo que no en todos los países se tiene, que tengamos una credencial de elector con fotografía, como documento oficial. En fin, hay muchos puntos a favor que tiene el INE y que ya quisieran tener otros países, ¿no? Tenemos en México un sistema electoral de avanzada, es lo que se ha comentado en muchos escenarios. Muy bien, Álvaro, por acá Ceci Durán nos dice, me sumo a no participar en simulaciones como la de los expresidentes, dinero tirado. Víctor Cuevas nos dice, derivado de las firmas recabadas, se hace el ejercicio. Pues como siempre, un gusto que nos acompañes, Álvaro. ¿Dónde te pueden seguir los comaleros y las comaleras? Encantado de participar con ustedes y con todos los radioescuchas. Ahí estamos en las redes sociales, a Jiménez Canale. Encantado también de contestar, de participar, de interactuar con todos los que nos escuchan y nos ven también. Gracias, Álvaro.